Digan conmigo el acertijo. Voy a leer rápidamente unos cuantos versículos de Jueces 14. Dice: cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella, así que consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer en nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela porque a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban oprimiendo a Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timnat, de repente un león atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timnat. En ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timnat, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. ¿Cómo la ve? Ni siquiera había platicado con ella, hasta que ella la fue a pedir. Más tarde, cuando volvió a Timnat para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró que las abejas habían hecho un panal en el cadáver del animal. Entonces tomó un poco de miel con sus manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo de dónde había tomado la miel del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timnat, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. ¿Me entiendes cómo? Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Sansón les dijo: a estos jóvenes les propongo un acertijo. Si lo resuelven durante 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Pero si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Muy bien, dijeron ellos, dinos tu acertijo. Entonces él recitó: del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. 3 días más tarde seguían intentando resolver el acertijo. Al 4.º día le dijeron a la mujer de Sansón: seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo. De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos? Entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo: tú no me amas, en realidad me odias. Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta, contestó él. ¿Por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de celebración. Finalmente, cuando llegó el ¿qué? 7.º día. 7 días de lloriqueo, imagínense. Él le dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Entonces ese 7.º día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta: ¿qué es más dulce que la miel y qué más fuerte que el león? Y Sansón respondió: si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo. Últimos versículos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó sus pertenencias y dio la ropa de los hombres que habían a los hombres que habían resuelto el acertijo. ¿Cómo la ven? Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Qué cosa, ¿no? Esta es una historia medio extraña en la Biblia, ¿no? Que hay varias extrañas. Esta está como disparatada, ¿verdad? Cualquiera que leyera pareciera que no es parte de la Biblia. Situándonos en el periodo de los jueces, que por cierto duró 300 años después de Moisés, después de Josué vinieron los jueces, ¿verdad? Dios los levantó para tener un liderazgo en Israel y uno de estos jueces fue Sansón. La historia es rara y al mismo tiempo es intensa. Sansón es un personaje no ficticio, es un personaje verdadero, complejo.
temperamental, visceral, emocional, como algunos de nosotros. No me pregunten por algunas cosas que no comprendo. La verdad que muchas cosas me dejan ahí con la boca abierta, pero tal como nos fue escrito, la historia fue así. Y trataremos de extraer algunas lecciones rápidamente de fe y para la vida, ¿sí? Los jueces en su área de influencia, poder y autoridad eran instrumentos de Dios para entrar o enjuiciar a los enemigos de Israel. Y uno de los enemigos más odiados del pueblo de Dios eran el pueblo filisteo. Había varios pueblos alrededor de Israel, los amonitas, los moabitas, los filisteos y los madianitas y otros que eran pues muy molestos al pueblo, ¿no? Entonces se mencionan muchas veces estos vecinos, pero Dios los usaba para que ellos crecieran, para que ellos ganaran batallas, para que ellos tuvieran más fe en Él. Y entonces por eso levantaba a estos héroes, ¿no? Y Sansón es lo más parecido a un superhéroe de este tiempo, ¿no? Los superhéroes de hoy que fueron creados en el siglo XX, ¿verdad? Por autores que se les ocurrió, ¿verdad? Superman, Batman y todos los que ustedes ya saben, ¿no? Con poderes especiales. Pues Sansón es lo más parecido a ellos. Y yo pienso que quien sacó a los superhéroes se inspiró, ¿verdad? En parte en Sansón. Él nació como un milagro. Sus papás ya estaban muy ancianos y un ángel descendió y le dijo a su mamá: les van a hacer un hijo y lo van a cuidar y a tratar de una forma especial. Lo deben de consagrar a Dios. Entre otras cosas, tenía que Sansón cuidarse de no cortarse el cabello. Tenía también que no tomar bebidas alcohólicas y no tocar a ningún muerto, ¿verdad? Entre varias cosas que tenía que guardar. Dios había dotado además a Sansón de una fuerza extraordinaria. Algunos representan a Sansón así con unos músculos muy pronunciados, ¿no? Como de gimnasio, así. Pero yo creo que era normal como cualquiera de nosotros. Y no tenía unos bíceps así pronunciados ni nada, sino que era normal y Dios hacía que él tuviera esa fuerza a través de su espíritu. Y atraído por la cultura de los pueblos vecinos, Sansón se la llevaba donde no debía, ¿verdad? Como que le decían sus papás: en todos lados puedes andar menos con los filisteos, y él se iba con los filisteos. Ahí estaba, ¿verdad? Como muchos de nosotros también. Se parece, ¿verdad? Es atraído por la cultura, seducido por los antros, andando entre los opresores, trataba de hacer amistad entre la gente que oprimía al pueblo de Dios y oprimía a él mismo. Y andando ahí, pues ve a una chica y queda prendado de ella y le dice a sus papás: quiero que me la pidan y sus papás obviamente se oponen. Ya leímos, ¿verdad? Como que no hay nadie aquí, ¿por qué tienes que ir con ellos? Y Sansón les dijo: pues así quiero que ustedes hagan esto. Y los papás tuvieron que. Así esta historia mezcla lo dulce y lo amargo, las victorias con las emociones, el poder de Dios con la miseria humana, los milagros con la sensualidad. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Sansón es poderoso, admirado, victorioso y al mismo tiempo miserable? ¿Cómo es posible encontrar en la misma persona estos dos polos tan opuestos? Porque así era Sansón, y así somos muchos de nosotros. Un día en las estrellas, otro día en la lona, un día victorioso y al siguiente deprimido, un día aplaudido y al siguiente abuchado. Cuando uno espera leer historias de éxito total en la Biblia, ¿verdad? Muchos que ignoran pensarían: no, la Biblia está llena de personajes súper llenos de fe y que son perfectos y por eso mucha gente pues prefiere ni siquiera leer una parte o una historia. Pero nos damos cuenta cómo la Biblia nos revela toda la miseria que hay en la raza humana, en nosotros, aún en los mejores de nosotros, ¿no? Y eso es precisamente un rasgo
de su carácter divino. Eso es precisamente, ¿sí? Apenas hace unos años, pues todos nosotros crecimos con libros de texto decentes, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces nos contaban historias de los héroes nacionales, de Miguel Hidalgo, de Vicente Guerrero, de los niños héroes, ¿no? De cuántos más que ustedes se acuerden, ¿no? Pero apenas hace unos años para acá nos empezamos a dar cuenta de que no eran tan héroes, ¿verdad? Nos empezamos a dar cuenta que tenían muchas, ¿verdad? Hasta Benito Juárez, que es tan venerado, si no es que Dios lo mata, ¿verdad? O le quita la vida, hubiera seguido de presidente por muchos años y quién sabe qué hubiera pasado. Pero la Biblia no nos esconde todos los rasgos malos de los personajes bíblicos, sino que nos los muestra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en nuestra debilidad es donde se muestra su poder. Amén. Es en nuestra debilidad donde podemos ver el poder de Dios actuando a favor de nosotros, a favor de su pueblo. Y entonces los padres le dicen, ¿cómo una joven de raza distinta, criada en una cultura distinta, que adora ídolos, que tiene tradiciones ajenas, que oprime a nuestro pueblo? ¿Cómo puede ser que te enamores de alguien que es contrario a nosotros? ¿Cómo puede ser que quedes con tu corazón ligado a algo que no debe de ser? Y Sansón les dijo, pues ella es la indicada, yo quiero que ella sea mi esposa. Y aún sigue sucediendo, ¿verdad? Que muchos que decimos amar a Dios, de pronto nos vemos amando donde no debemos, a quien no debemos, dándole lealtad y el corazón a quien no deberíamos. Sí. Vemos en este relato arrebato, rebeldía, desobediencia, empecinamiento, pero al mismo tiempo vemos al Espíritu de Dios actuar sobre Sansón. Es por demás extraña esta historia, ¿verdad? Es una locura, pero es una realidad. ¿Cómo es posible que esté tan alejado de Dios y rebelde de Dios haciendo y el Espíritu Santo opere en él poderosas hazañas similares? ¿Cómo es? No lo sé. No lo sé y no lo podemos explicar a cabalidad porque no hay teología que pueda explicar esto. Lo que sí podemos decir es que la gracia de Dios está sobre aquellos que han recibido las promesas de Dios. Y a pesar de que Sansón era dado a hacer lo que no debía, Dios estaba con él. Y muchos de nosotros tenemos un corazón así, ¿verdad? Que batallamos y batallamos y batallamos para seguir a Dios, y de todas maneras Dios nos muestra su misericordia. De todas formas Dios está con nosotros. Sansón destrozaba leones a mano limpia, pero era vencido por el lloriqueo de una mujer. Sé que estos últimos domingos hemos estado hablando de la importancia que debemos de tener como meta todos nosotros de madurar en Cristo, ¿verdad? De edificar nuestra fe, de dejar de ser niños, y todo eso es verdad. Pero mientras eso sucede, algunos aquí estamos hechos pelotas, estamos a punto de renunciar. Y yo te digo en el amor del Señor, no renuncies, no te rindas. ¿No le entiendes? Sigue adelante. Son más las derrotas que las victorias, sigue adelante. Todo lo que hace parece que te sale mal, no te desanimes. Amén. Esta iglesia estamos configurados, ¿verdad? Por puros como Sansón, puros acertijos. Sansón era un acertijo. Cuando él les dio el acertijo a aquellos jóvenes, en realidad se estaba describiendo a sí mismo. Dice, del que devora, del que come, está saliendo alimento, y del fuerte está saliendo algo dulce, algo muy contrario entre una y otra cosa, de tal manera que se rompía la cabeza para saber qué era. Era Sansón mismo, ¿verdad? Alguien que se había empecinado en desobedecer a Dios. Sin embargo, de ahí salía algo bueno. De ahí salía algo bueno. Amén.
El más callado y retraído de esta familia es un acertijo. No porque seas malo o porque seas rebelde, sino porque somos humanos. Y tenemos que entender que sin la gracia de Dios no somos nada. Sin la gracia de Dios no somos nada. Si quieres ver perfección, aquí no es el lugar donde la vas a encontrar. Aquí solamente hay gente rota, gente quebrada, gente que no puede, gente que batalla todos los días, incluyendo el que les habla. Así somos todos, un acertijo. Y por eso necesitamos cada vez más la gracia de Dios. Por eso no debemos ni siquiera levantar el dedo para apuntar a alguien más, porque todos estamos en la misma condición. Y muchas veces nos avergonzamos de nosotros mismos o de la condición familiar en la que estamos. Pero es ahí donde vemos el poder y la gracia de Dios. Es ahí donde vas a ver el poder, porque su gracia, su poder se perfecciona en tu debilidad. Simplemente no te sueltes de Él, sigue amándolo con ese amor imperfecto, sigue buscándolo. No te desanimes, no pienses, bueno, es que yo soy todo un caso. A lo mejor alguien aquí dice, es que yo soy todo un caso. Y yo te digo, todos somos un caso. Lo que pasa es que algunos lo admitimos y otros no. Pero todos estamos para el psiquiatra. Yo sé que sí, ¿verdad? Y cuando platicamos, pues tratamos de sacar lo mejor de nosotros, pero la verdad es que hay cosas que están debajo de la alfombra y que no nos gusta mostrar, pero que Dios sí conoce. Amén. Que Dios sí conoce. Y claro que queremos mejorar y queremos... Claro que sí, ¿verdad? Pero nuestra realidad es así. El miércoles que nos visitó Poncho Hernández, este joven, ¿verdad? Que tuvimos un lindo tiempo aquí. No sé si te dijo, Chayito, que cuando lo abrazaste, ¿verdad? Él nos compartía que su mamá falleció hace poco, unos 2, 3 años, ¿verdad? Y tú le diste un abrazo muy especial que le hiciste llorar. Y luego preguntó, ¿cómo se llama la persona que me abrazó? Se llama Chayito, y más lloró porque su mamá se llamaba Rosario. Platicando con él me decía, mi pastor con el que colaboré muchos años, que escribió muchos libros, que fue distinguido, que fue famoso por todo el mundo, una referencia para muchas iglesias, invitado a predicar en muchos lugares, presidió un ministerio exitoso, creciente. El año 2020 cayó en pecado. Y le preguntaba yo por otros ministros conocidos de la ciudad de ahí de San Diego, y me decía, no, la misma historia. Y lo mismo, y aquel lo mismo. Y la verdad que uno se queda, ¿verdad? Y tristemente a veces la iglesia desecha, ¿verdad? Y dice, estás en pecado y ya no eres nadie y nunca más serás nadie. Y somos así, condenadores, como si fuéramos blancas palomitas. Y no estamos tratando de decir que hay que ponerlo en la misma posición que estaba antes. Eso es asunto de Dios. Sí, pero lo que quiero decir es que todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos a cometer pecados, y de hecho lo hacemos, pero no son tan escandalosos quizás. Mira lo que dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas, y no se refiere a las, ¿verdad?, las que andan detrás de tu hijo, hermana, hacen heder, eso a lo mejor sí pasa, ¿no? Y dar mal olor al perfume del perfumista. Es decir, una mosquita, dice, echa a perder el perfume. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿No? Alguien dijo, ay, no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Vemos las tragedias tan fuertes como la iglesia Hillsong, ¿no? Que ha bendecido a tanto al mundo por muchos años, y ahora están en otra realidad tan fuerte. ¿Cómo puede ser? Porque todos somos un acertijo.
Debemos siempre vivir conscientes de nuestras debilidades. Y porque somos débiles y nos sabemos débiles, por eso debemos de agarrarnos más y más de Dios. Más y más de Dios, todos los días, Señor, sin ti no soy nada, sin ti no puedo nada, sin ti no avanzo. Tú no te imaginas cuántas veces he querido renunciar yo con este tema del proyecto del EXE, nomás que no le he dicho a nadie. Alguna vez le dije a mi esposa, yo creo una vez, pero muchas veces he querido renunciar. He querido desaparecer. Una vez aquí con los hombres les dije, si no me ven mañana me fui a Tumbuctú y no me busquen. Pero el Señor me dice, sigue adelante, sigue adelante. Y sabes, paso que damos, puerta que se abre. Paso que damos, puerta que se abre. Paso que damos. Gracias por sus oraciones. Yo sé que las oraciones de ustedes, de nosotros, el Señor la está escuchando, porque yo no soy nadie en la ciudad, sino es por la gracia de Dios. Realmente no podríamos lograr todo esto. Le decía al dueño del edificio el otro día, mientras platicaba lo que estamos haciendo, esto, aquello, que les falta aquí, allá, y en el momento que se corta Nehemías ahí con un vidrio, por si lo ven con la mano biónica ahí, cuídenlo de no lo van a saludar muy fuerte, ¿no? Hay algunos de ustedes que nos saludan, Dios te bendiga, hermano, y se queda. No nos saluden tan fuerte. Gracias por su amor, pero no nos aprieten la mano tan fuerte. Y me decía el Señor, pues cómo veía que estábamos avanzando todo. Y yo le decía, esto es un milagro, man. Todo lo que está pasando es un milagro. Todo lo que está sucediendo aquí es un milagro. Y yo lo veía feliz porque veía cómo está siendo transformado el edificio, está siendo pintado, se ve diferente y se ve sonriente, como que a él le da gusto que su edificio, ¿verdad?, se vaya a volver a usar para una escuela. Y yo le testificaba, Dios está haciendo esto. Es un milagro completo de parte de Dios. Amén. Y si nos soltamos de Él, sinceramente no somos nada. Un león atacó a Sansón. Un león, decimos aquí en Sonora, ¿verdad? Y a los días el cadáver se llenó de abejas, construyeron un panal. Y esto también fue como sobrenatural, ¿no? Porque pasaron unos cuantos días y ya tenía el panal lleno de miel ahí. Y entonces compone el acertijo: del que come salió comida y del fuerte salió algo dulce. A pesar de nuestros yerros, si nos mantenemos en el camino del Señor, aquello que te quiso matar y que en su momento fue un episodio amargo, ¿sabes?, se convertirá en algo dulce. Aquello que te quiso matar se convertirá en algo dulce, en algo que te alimentará a ti y alimentará a los demás. No escondas tu dolor, hermano. No escondas tus penas, no escondas tus luchas. Al contrario, compártelas y te vas a dar cuenta que eso va a bendecir a decenas, a centenas, quizás a miles de personas. Porque de lo más amargo, de las experiencias más duras de nuestra vida, sale miel. Sale miel de parte de Dios. Vas a alimentar a todos con tu testimonio, con tu corazón. Amén. Como la esposa de Sansón, el enemigo te va a insistir hasta que te rindas. Pero mantente en el nombre de Jesús, mantente, no abras la boca. Sansón dice, ya me tienes fastidiada, ahí te va. Y le abrió el corazón y le dijo qué pasaba. El enemigo nos estudia, nos investiga, nos pone a prueba para distinguir nuestras áreas débiles. La Biblia no dice esto, pero yo creo que cuando los filisteos vieron esto, dijeron, ya sabemos cuál es el área débil de Sansón. Pongámosle una chica, ¿verdad? Pongámosle una mujer atractiva, vistámosla de cierta manera y él va a caer. Y así lo hicieron y así pasó. Años después de esta
tragedia y de este momento. En el último momento de su vida, ciego, sin cabello, humillado, en medio de ese salón filisteo, Sansón ejecutó su mayor hazaña. Pero dice la palabra que antes el cabello le creció, amén. Antes el cabello le creció, le volvió la fuerza, y dice que un niño lo guiaba, un niño lo guió y lo puso, dice, sus manos sobre los pilares principales de aquel lugar. Y esto también es una lección aparte, ¿verdad? La generación de pequeños, de más jóvenes que nosotros, debemos de trabajar juntos. Debemos de trabajar juntos, porque a lo mejor los más grandes ya no tenemos las mismas destrezas de los más pequeños, pero si trabajamos juntos, ¿verdad? Aquello va a ser de una victoria total en contra del enemigo. Amén. Trabajando juntos. La generación más joven puso las manos de Sansón en el lugar indicado. Él no podía ver ya porque habían extraído sus globos oculares y ahora estaba allí siendo acomodado por un niño, pero la fuerza le volvió. Amén. Porque Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él. Hay un versículo que nos pasa como desapercibido por ahí entre las cosas que no entendemos, ¿verdad? Pero dice, y no sabían sus padres que esto venía de Dios. No sabían sus padres que esto venía de Dios. Sabes, tus peores hierros, tus peores momentos, tus peores decisiones, Dios es el único que tiene el poder para darles una vuelta y usar lo peor que te ha pasado, lo peor que te ha sucedido para su gloria. Para su gloria. Él es más que suficiente y poderoso para darle una vuelta total a tus tragedias y a tus dolores. Amén. Nos hubiera gustado una historia más congruente, ¿verdad? Que Sansón hubiera sido más, wow, nos hubiera gustado algo diferente. Sin embargo, aunque parezca que el enemigo al final se está llevando la victoria, Dios siempre gana. Dios siempre gana. Dios siempre gana. ¿Alguien me escuchó? Dios siempre gana. Él siempre gana. Él nunca pierde. Él siempre gana. Y se va a glorificar a pesar de nosotros, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestra vida hecha un acertijo. Dios siempre gana. Aunque esto parecía, ¿verdad?, un caos total, una historia que no podemos entender, lo único que permanece en todo el libro de Jueces y en toda la Biblia es que Dios nunca pierde el control. Dios nunca pierde el control. Tu vida y mi vida glorificarán a Dios y serán un motivo de gozo. Golpeará al enemigo donde más le duele. Así es que, amigo, hermano, aunque seas un acertijo y estés en proceso, no dejes de depender de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Padre, aquí estamos, honrándote, amándote, bendiciéndote, dándote gloria, alabanza y honor, levantándote con todo el corazón y diciéndote, aquí estamos, Señor. Perdona nuestros yerros, perdona nuestros errores. Perdona, Señor, nuestras malas decisiones. Perdona, Señor, tantas cosas disparatadas que hemos hecho, Señor, cuando nos soltamos de ti, cuando creemos que sabemos más de ti. Señor, perdónanos cuando nos hemos comportado como Sansón. A veces quizás no tan extremo, pero lo hemos hecho. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y aquí estamos delante de ti. Queremos honrarte, bendecirte. Queremos, Señor, levantar tu nombre, exaltar tu nombre, que nuestra vida, Señor, te exalte, te bendiga. Con todo el corazón te damos gracias. Vamos, abre tu boca y dile gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque a pesar de todos mis desaciertos, tú permaneces fiel. Tú nunca pierdes el control. Tú estás siempre amándome y esperándome. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por la bendición de conocer esta historia, Señor, tan hermosa en tu palabra, incomprendida en ciertos lugares, Señor, pero tú nos das sabiduría. Gracias por tu iglesia, por cada una de estas lindas y hermosas personas, por cada familia aquí, Señor, que todos juntos hacemos una sola familia. Líbranos, Señor, de levantar nuestro dedo acusador unos con otros. Líbranos de ser condenadores de los demás, Señor. Jamás, porque todos estamos en esta lucha, todos estamos expuestos, Señor. Guárdanos de pecar, Señor, contra ti, y ayúdanos cada día a crecer, a ser edificados para la honra y gloria de tu bendito nombre. Dale un aplauso al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.